Bueno, chicos, buenos días. El día de ayer he pasado pésimo, he estado un poquito complicada de salud, y les estoy poniendo una tarea, una lectura, ahora para que hagan esta tarea. Voy a darles una pequeña introducción el día de hoy sobre el tema, y luego ustedes harán esta actividad dentro de la plataforma, ¿no? Muy bien, voy a compartir la pantalla, ¿no? Ya estamos iniciando. Sí se me escucha, ¿no? Sí se me escucha bien. Bien, ahí estamos. Muy bien. Vamos a ver, en esta cuarta unidad, tengo los papeles aquí, entonces. Vamos a ver en nuestra cuarta unidad sobre los ilícitos tributarios. ¿Ok? Bien, estoy en clases. Estoy en clases. Bien, como les decía, vamos a ver el tema de los ilícitos tributarios. Les he puesto una lectura también de un artículo en donde vamos a revisar lo que es el ilícito tributario, ¿no? ¿Cuál es la visión de la doctrina? ¿Qué aspectos, pues, se resaltan, ¿no? Muy bien, entonces, el delito tributario, sí, es la figura emblemática de los delitos contra la hacienda pública, ¿no? Ustedes recordarán que cuando revisamos al inicio de nuestra materia, les decía que, al menos en mi época, sí, nosotros veíamos la materia de hacienda pública, ¿sí? O sea, es decir, el fisco, hacienda pública, finanzas, sí, todos ellos son sinónimos, ¿no? En donde la doctrina, pues, los ha calificado de esa manera, pero se refiere a lo mismo, ¿no? Es decir, a toda la recaudación que tiene que ver con las arcas públicas, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, cuando hablamos de los delitos tributarios, significa que esa recaudación puede ir más allá, ¿sí? De una simple recaudación, ¿sí? Es decir, puede darse el cometimiento de su configuración, ¿sí? O de su tipicidad, que ya también la habíamos visto, ¿no? Dijimos que en el caso de la obligación tributaria, este hecho generador era la tipicidad, ¿no?
me encuadro en ese hecho generador y obviamente tengo que pagar los tributos. Muy bien. Pero también habíamos explicado, sí, habíamos explicado que estos tributos podían determinarse o podían declararse, sí, de varias maneras, ¿no? Y entonces teníamos por parte del deudor, ¿sí? O el sujeto pasivo de la obligación tributaria, era él el que aportaba los elementos para liquidar esos impuestos. Entonces, ahí ya podemos ver la razón de la existencia de este cometimiento de un delito, ¿no? ¿Por qué? Porque simple y llanamente los sujetos pasivos sí, se pueden olvidar o pueden utilizar, como ya vimos en el caso de Novoa, ¿no? Pueden utilizar metodologías o prácticas, ¿sí? Amparadas en el libre comercio y entre otras técnicas, ¿sí? En donde se van a poder configurar quizás los delitos, sobre todo de evasión fiscal, ¿sí? Que ese es, digamos, el más complejo. Porque la elusión, ya la vamos a ver también, en qué consiste, ¿no? Entonces, ese es, digamos, la primera característica de este delito tributario. Es decir, estamos hablando de delitos contra la hacienda pública, es decir, contra el Estado, ¿sí? Y contra las finanzas del Estado o contra una de las fuentes de ingresos del presupuesto general del Estado, ¿sí? Y la que goza de una mayor tradición en el Código Penal, ¿no? Se trata de un delito de resultado, ¿sí? Que exige la producción de un daño o perjuicio patrimonial a la hacienda pública. Y más correctamente, un menoscabo al papel constitucionalmente atribuido a la propia Hacienda. Esto nos dice Juan Martín, ¿no? Este autor. Y bueno, tiene mucha razón, ¿no? Realmente es la producción de un daño intencional, ¿no? Porque no es que yo no sabía que tenía que poner esto aquí, ¿sí? Porque esa ignorancia no los va a justificar, ¿verdad? Y obviamente el efecto, digamos, que se va a producir, pues, es precisamente el menoscabo de los recursos que se van a recaudar por parte del fisco. Ya sabíamos también que estas recaudaciones tienen un destino, tienen una finalidad y, como les decía, tienen como objetivo financiar no solamente el gasto público, ¿sí? Sino que cumplir con objetivos en particular de los objetivos que tengan pues los planes de desarrollo eh, que cada gobierno establezca, pues, ¿no? Y irán hacia allá, ¿no? Entonces, hoy estamos en bastantes aprietos con los temas financieros, ¿no? La pandemia ha reducido la carga tributaria y obviamente el fisco tiene menos ingresos. Pero bueno, este es el delito tributario, sí, lo que nos puede decir Juan Martín como referente y que en sí, pues, se puede identificar qué características o qué situaciones se establecen en este denominado delito tributario. Bien, estos ilícitos tributarios, ¿sí? Calificados de esta forma dentro del derecho penal tributario, pueden ir por la vía jurídica, ¿sí? O por un procedimiento, digamos, administrativo también. ¿Por qué hago esta referencia? En realidad, sabemos que se pueden dar
dos situaciones, ¿no? Las sanciones que pueda establecerse por la vía administrativa, ¿sí? La clausura es una sanción, ¿no? Que los priva de la actividad comercial, ¿no? La incautación, en el caso de que pueda incautarse las mercancías que, digamos, se han obtenido de manera ilícita. Y nuestro código orgánico tributario también, digamos, lo identifica o lo establece, ¿no? Entonces, a eso les vamos a llamar delitos tributarios, ¿no? Bien, ¿qué naturaleza entonces tendrá este derecho penal tributario o los delitos tributarios? Bueno, en primer lugar, como decía, los elementos claves que son la tipicidad, la anticuicidad, la culpabilidad y la imputabilidad. Es decir, va a seguir exactamente la misma teoría penal, ¿sí? Que es pues la teoría clasista, ¿no? Existen elementos que pueden ser subjetivos, subjetivos del injusto, ¿sí? Es decir, algunas condiciones en particulares, ya lo vamos a ver cuando revisemos cada una de las actividades que establece como ilícito justamente el código, el COIP. Bueno, también tenemos elementos normativos del tipo, ¿no? Pues precisamente, ¿cuál es la actuación? ¿Sí? Los elementos de culpabilidad distintos del dolo de la culpa, ¿sí? Pues bueno, esos elementos también deben de existir dentro de esta naturaleza delictiva o propia del derecho tributario, ¿no? Desde lo filosófico, pues, se pueden ver elementos que se constituyen, ¿verdad?, en un hecho realizado por el hombre que hiere la existencia y progreso de la sociedad, y por ende el Estado, por la vía penal, impone una pena al ofensor con el ánimo de restablecer la estabilidad social quebrantada. ¿Sí? Y eso también lo podemos ver en al momento de, digamos, revisar las tipologías, ¿sí? O las situaciones que nos trae el COIP en relación a las prácticas que realizan los contribuyentes, ¿no? Eh, Seguimos en el mismo aspecto de la complejidad de la materia tributaria, ¿verdad? Puesto que estamos hablando de situaciones que tenemos que irlas a buscar, digamos, con pinzas, ¿no? Son muchos los elementos que podemos tener, como lo son los contratos, como son los inventarios, como son la contabilidad, como son algunos elementos que precisamente permitan determinar esa culpa, ¿sí? O ese dolo. eh, y, como decía, eh, ese herir el, el, el progreso de la sociedad, ¿no? Porque esa es la finalidad que tienen, digamos, los tributos. Bien, y en el delito tributario, pues tenemos como elemento la existencia, pues, de el aspecto económico, ¿no? Dentro del delito. Sí, porque lo que se hiere o lo que realmente afecta a la administración tributaria, pues será el dinero, ¿no? Es decir, estamos hablando que su daño o la afectación va a ser cuantificable, ¿sí? Entonces, la existencia del dolo en los hechos tipificados como infracción, ¿sí? Los elementos dolo, el incumplimiento de las normas tributarias, la simulación, la ocultación, la omisión, la falsedad o engaño que induzca al error a la dirección administrativa, tributaria o a las administraciones tributarias. Entonces, fíjense ustedes que ese es el elemento principal, ¿sí? Y entonces tendremos que enfocarnos en los aspectos de los delitos tributarios al perjuicio económico causado, ¿sí? Es decir, cuánto afecta a las arcas públicas esa evasión o ese
incumplimiento de normas, simulaciones, ocultaciones, omisiones, falsedad, engaño. Fíjense ustedes, hay varios elementos, ¿no? Y esos serán los, digamos, verbos rectores que debemos aprobar dentro de la teoría del caso, en el caso penal, ¿no? Que tengamos. Bien. ¿Quiénes son los sujetos responsables de esta obligación tributaria? Ya los habíamos identificado, ¿verdad? Y decíamos que eran las personas naturales, las personas jurídicas, representantes legales o contadores, ¿sí? Fíjense ustedes, ¿ya? Entonces, estos mismos van a ser los que tengan la responsabilidad penal, ¿sí? Porque ellos son los que pueden establecer o manejar este tema de el engaño, la ocultación, la falsedad, ¿sí? Y todo lo que tenga que ver con el daño económico. Los elementos no absolutos del delito tributario, como son las leyes en blanco, ¿sí? O lo normativo del tipo. Si hablamos de leyes en blanco o singulares, pues estamos hablando de que solo se completa cuando se lee conjuntamente con las otras leyes fiscales, ¿no? Que llevan su contenido. Entonces, el delito en esencia, ¿sí? Y definitivamente vamos a ver algunas particularidades al momento de tratar el tema de los delitos, porque hay, como les digo, un sinnúmero de actuaciones ya establecidas, identificadas, y que de hecho el CODIP dice, y cualquier otro tipo de práctica, es decir, lo deja abierto, ¿sí? En el que, bueno, ustedes saben perfectamente que cada día las personas inventan, ¿no? Algunas cosas, ¿no? Y, por ejemplo, ha pasado el caso de que ahora pues se ha aprobado, ¿no? Ya todos los bancos le han enviado comunicaciones, ¿no? O están en este momento informando a sus clientes, diciéndoles eh, que tienen que tienen que pagar IVA sobre, por ejemplo, las aplicaciones, ¿no? O las APPs que se llaman, ¿no? De internet y todas esas cosas, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, no estaban en el ilícito tributario, ¿sí? Pero estaban en normas que definitivamente, no se encontraban, digamos, en las normativas, estas nuevas actividades, estas nuevas formas. Entonces el fisco se dio cuenta de que había una competencia y una competencia bastante desleal, ¿sí? O diferenciada, en estas actividades comerciales y que, por supuesto, el fisco dijo, no puede ser posible que no tributen, ¿sí? Que estén fuera de. Y entonces se hizo, pues, algunos años de estudios y hoy casi en todas las partes del mundo ya se tributa, digamos, estas APPs, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, vacíos de ley, ¿sí? En donde nos permite cuestionarnos, ¿no? Si es que estamos haciendo bien o estamos haciendo mal en ese aspecto y en ese sentido. Bien, y respecto a lo normativo del tipo, ¿sí? Por el resultado típico del fraude fiscal, ¿no? Que es el delito completo. ¿Sí? Entonces puede darse elementos no absolutos del delito tributario, repito, ¿sí? Que puedan estar en leyes en blanco, ¿sí? Que se puedan completar o leerse conjuntamente con otras normas fiscales, ¿sí? O los normativos del tipo que puedan ser por el resultado típico del fraude fiscal, ¿verdad? Y es decir que ese será un delito completo. Muy bien. El bien jurídico que protegemos aquí, entonces, en el caso de los ilícitos tributarios, estamos hablando justamente del patrimonio del Estado, ¿sí? Y de los delitos contra el orden económico. Ya le había dicho que era parte de la naturaleza, el aspecto económico lo mencioné hace un rato, entonces
muy bien establece la doctrina que ese es el bien jurídico protegido. Es decir, que el Estado va a poder perseguir, ¿sí?, a quienes no cumplan con las tipicidades o con las condiciones tributarias, con las normas, quien engañe, quien induzca error, etcétera, como ya también lo mencionamos, y no pague dichos impuestos, ¿no? O los tributos. Entonces, frente al patrimonio estatal, sí, estamos frente a la defensa de los derechos económicos del Estado, bienestar y supervivencia de la comunidad. Definitivamente, y ya que el día de ayer terminamos con el caso Noboa, ¿verdad? Les decía, ¿no? Nos deja ese mal sabor en el que realmente la administración tributaria hizo la reclamación pertinente, realmente, ¿qué fue lo que pasó ahí, no? Nos quedaba la duda de que el Estado no pudo recaudar lo que se decía, se debía, ¿sí? Por eso yo les dije, no pasó a ser delictual, ¿sí? Porque no lo vio así, no lo vio así la administración tributaria, ¿sí? Y bueno, pero nos dejaba un poco la duda abierta de si verdaderamente lo que se estaba haciendo, la práctica que se estaba haciendo, era pues, digamos, elusiva al menos de pagar tributos. Bien, y si hablo de delitos contra el orden económico, pues entonces hablo de la defensa del orden económico y la existencia del Estado. Es decir, que hay un Estado que debe defender o debe de buscar que se resarza o digamos, se cumpla el bien protegido, ¿no? Es decir, que ellos tendrán que motivar la acción delictiva frente a la fiscalía al momento de detectar algún comportamiento anormal, ¿no? Muy bien. Podemos hablar también del control fiscal, ¿no? Es decir, la criminalización, ¿sí? Y la implementación de mecanismos de control eficaces o contar con valores, digamos, personales y sociales, ¿no? Entonces, si hablo de la criminalización, hay quienes tienen una postura en la que dice perseguir en tema tributario, criminalizarlo a veces puede ser excesivo, ¿sí? Porque, por ejemplo, nosotros recordaremos que cuando hablé de la determinación tributaria, ¿sí? Yo les decía, si hago la declaración tributaria, puedo equivocarme, sí, pero no necesariamente va a caer en una tipología penal, ¿sí? Y de hecho, la administración me da un momento en el que yo puedo rectificarlo, sí, de buena fe. Pero ¿hasta dónde tiene que llegar entonces para que pueda criminalizarse? ¿Sí? Y eso es un poco lo que, digamos, la doctrina pues discute en relación a la criminalización, ¿no? También existen, digamos, legislaciones en donde deberle al Estado es un pecado mortal, ¿sí? Y se vuelve, digamos, una sanción bastante severa, ¿no? En nuestro caso ya vamos a ver cuántos años les corresponden, ¿no? No son muchos realmente, salvo que sean sumados. Pero bueno, en algunos casos sí serán un poco más severas que otras, ¿no? Bien, y en cuanto a la implementación de mecanismos de control eficaces, pues evitar el ilícito tributario, ¿no? Y bueno, eso también es parte del estudio que realiza, digamos, la doctrina, ¿no? La doctrina dice, hay que buscar la manera de poder combatir, ¿sí? Mediante mecanismos eficaces
realmente la configuración de estos delitos, ¿sí? Entonces, el día de mañana a alguien le puede pasar lo mismo que al señor Noboa, ¿no? Supongamos que al señor Noboa sí se lo tipificaron en el ámbito eh, delictual. Entonces ahí sí hubiésemos pensado que tenía un poco más de razón el doctor Zavala, ¿no? En el sentido de que, digamos, buscaban criminalizar, ¿no? Quizás eh, una determinación que definitivamente no iba para allá. Pero bueno, fíjense ustedes lo delicado que es, sí, y de todas maneras el Servicio de Rentas Internas le corresponde, sí, hacer esta identificación, ¿no? Que es lo mismo que pasa, por ejemplo, con la Contraloría General del Estado, ¿no? En lo administrativo, también determina responsabilidades penales, ¿no? Y le toca fundamentarlos y le toca entregar la documentación de esas auditorías y de esos mecanismos que tienen precisamente para poder detectar, ¿no? Este tipo de ilícitos. Entonces no es una situación, digamos, muy fácil ni particular. Hay que implementar mecanismos y para eso están justamente el cruce de información, están, digamos, algunos elementos. Ustedes pueden ver que el Servicio de Rentas Internas tiene cruce de información inclusive con sus varios formularios que le entregan a los contribuyentes, ¿no? Entonces, precios de transferencias no puede estar equivocado con la declaración del impuesto a la renta, ¿sí? Y ahí hay algunos elementos que se cruzan y entonces cuando no cuadran, ¿sí? Entonces ahí es donde salen las alertas, ¿no? Y estarán pues esos mecanismos eficaces de control. Entonces, eso exige que debemos de tener un Estado bastante tecnificado, con inversión tecnológica, con bases de datos eficientes, con personal muy capacitado, con la realización de las actividades con exactitud y el manejo de la información completamente transparente. Entonces, el tema de los mecanismos le puede costar también mucho dinero al Estado, de invertirlo solamente para poder recaudar y compensar, digamos, también el tema de poder detectar estos delitos, ¿no? Muy bien. Y contar con valores personales y sociales, pues evitar el cometimiento de los delitos tributarios, es decir, la cultura tributaria, ¿sí? A lo largo de estas 3 unidades les he venido hablando sobre el tema de la cultura tributaria, en donde les he pues explicado que definitivamente el control fiscal también debe ir hacia allá. Tenemos una página web en donde está cargada y plagada de información, ¿sí? El Servicio de Rentas Internas también realiza algunos cursos de actualización para contadores, ¿sí? Y tal vez para otros tipos de personas que, digamos, quieran saber sobre el buen manejo de los tributos. Se lo da, pero la pregunta es, ¿será suficiente? ¿Realmente se entiende completamente? Tenemos el tema de la consulta, que es una parte estratégica, tenemos algunos aspectos que, digamos, se puede evitar ese cometimiento de esos delitos tributarios, ¿verdad? Porque para eso, al inicio yo les decía, ¿no? La consulta es mi favorita porque te dice, no se equivoque, usted tiene oportunidad de ir a tocarle la puerta a la administración y decirle, sabe que necesito realizar, digamos, eh, esta consulta a fin de no equivocarme y a fin de lograr un pronunciamiento vinculado que permita, sí, que la administración tributaria precisamente descargue, sí, o mejor dicho, eh, descarte, ese es el término, cualquier posibilidad de defraudación, ¿ya? Entonces, eso en cuanto a
a estos aspectos que habla la doctrina, ¿no? Muy bien. En el ilícito tributario también tenemos elementos, como decía, no absolutos, ¿no? Que eran las leyes en blanco o singulares, ¿verdad? Un delito en esencia solo completa cuando se lee conjuntamente con las leyes fiscales que llenan su contenido, ¿no? Entonces, yo les decía y les explicaba, y el otro día les explicaba también que, por ejemplo, existen en otras normativas definiciones, ¿no? Que en definitiva complementan, ¿sí?, los conceptos para poder determinar justamente si pertenece a los elementos de la tipicidad o del delito o de la infracción tributaria, ¿sí? En lo normativo del tipo, pues bueno, por el resultado típico del fraude, ¿sí? Por lo que se trata más bien de un tipo penal completo, o sea, es decir, está en la normativa absolutamente descrito, no tengo nada que discutir, ¿sí? Y se configura, ¿no? Y el delito tributario que es, pues, como decimos, un delito de resultado, ¿sí? ¿Qué características del delito tendrá, pues, en esta materia tributaria penal? Pues bueno, como requisitos de procedibilidad tenemos que es necesario la determinación de la cuantía tributaria, ¿sí? Ya habíamos hablado sobre la cuantía en el momento en el que nosotros teníamos que hacer justamente la determinación o la declaración tributaria, ¿sí? Entonces, definitivamente, eh, en ese sentido, tenemos que saber cuánto es lo que nos deben, sí, y tenerlo claro, ¿no? Entonces es un requisito de procedibilidad. Para que surja, pues, el deber de deducir el tanto de culpa y la jurisdicción competente. Y porque decíamos que puede ser que tal vez no sea un delito propiamente, sí, sino que más bien conlleve una sanción, por ejemplo, administrativa, ¿no? De clausura o de incautación o lo que sea, ¿ya? La cuota defraudada es una operación de estricta calificación jurídico-penal. Esta esta está condicionada por la postura que adopte la administración previamente a la incoación del proceso penal, ¿no? Entonces, esa cuota deberá ser calificada de manera jurídico-penal, ¿no? Es decir, va a tener que identificar cuál es esa infracción cometida. No es obligatorio el antecedente de la determinación tributaria para la presentación de las denuncias. Es un ejercicio importante para la configuración del delito tributario. Entonces, fíjense ustedes, no necesita hacerse la determinación tributaria para la presentación de la denuncia. Si alguien conoce el cometimiento de este delito, pues entonces podrá denunciarlo, ¿no? Historia de procedibilidad. La prescripción de la obligación que ya la habíamos visto, ¿no? Que es la imposibilidad de perseguir la acción penal por solución o pago realizado. Sí, es decir, prescribió y ya ahí, digamos, también tendríamos que entrar a analizar, dice la doctrina, ¿no? Si es que el delito penal se queda fuera, ¿sí? La falta de tipos de infracción definidas como delitos, también lo que les decía, los vacíos de ley. A veces hay actividades que no están establecidas ni identificadas, ¿verdad? Y no necesariamente significan que sean una infracción o sean un delito tributario, ¿sí? Y la existencia de una resolución en firme, es decir, la presunción del cometimiento del ilícito tributario. Es decir, que necesitamos tener, digamos, hechos que realmente nos conduzcan a presumir el cometimiento de este delito. ¿Sí? Muy bien. Entonces nos vamos a quedar hasta aquí, ¿sí? Porque como les decía, estoy un poco delicada de salud.
los voy a dejar hasta aquí, hemos avanzado 3 diapositivas, y nos ha ido bien, digámoslo así. Y por favor, hagan el trabajo de la lectura que les acabo de dejar en la plataforma, ya como trabajo complementario de esta hora de clases. ¿Ok? Les agradezco mucho el haber asistido, ¿sí? Y bueno, continuemos con nuestro curso. Que tengan un buen día, que lo pasen muy bien hoy. Espero yo Gracias, mejorar. que se mejore. Gracias. Gracias, doctora, que se Gracias, mejore. chicos. Gracias. Que descanse, Miss. Gracias. Vamos a ver cómo mejoramos. Que descanse, Miss. Gracias.